Bueno, la semana pasada tuvimos un poquito, ¿verdad?, de apreciación de los evangelios del Sermón del Monte, y estuvimos, pues claro, no lo cubrimos, aunque lo cubrimos casi completo, pero la intención era más bien trabajar un poquito con el extracto del Sermón del Monte, y entonces habíamos acordado que hoy, Dios mediante, íbamos a trabajar un poquito con el Evangelio según San Juan. Y desde luego el Evangelio según San Juan es un evangelio sumamente interesante. Yo creo que no le pudiéramos llamar sinóptico, ¿verdad? Por una sencilla razón, porque no hay comparación en el Evangelio según San Juan con Mateo, con Marcos y con Lucas. No existe esa comparación. El Evangelio según San Juan, si usted lo lee paralelo a cualquiera de los otros evangelios, va a encontrar que es totalmente distinto, ¿verdad? Este es un evangelio distinto a los demás. Por ejemplo, no relata el nacimiento de Jesús. Para Juan, el nacimiento de Jesús no está considerado, ni tampoco relata el bautismo de Jesús. Si usted se da cuenta, pues ahí tampoco se habla nada sobre el bautismo de Jesús. Tampoco se cuenta la historia de las tentaciones de Jesús en el desierto. No se dice absolutamente nada de la tentación de Jesús. Tampoco encontramos en el Evangelio según San Juan la narrativa de la última cena. Fíjense todas las cosas que no encontramos, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan. Ni tampoco encontramos la oración del Getsemaní, ni tampoco está la historia de la ascensión de Jesucristo al cielo. Tampoco en el Evangelio según San Juan se habla de aquellas historias que tanto Marcos relata, por ejemplo, la historia de los exorcismos, de la reprensión de demonios. En Juan no hay reprensión de demonios. Y por el otro lado, no encontramos siquiera una sola parábola de Jesús. Nada de esas cosas la encontramos en el Evangelio según San Juan. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el Evangelio según San Juan? Lo que encontramos son algunos de los dichos, algunos de los discursos de Jesús. Y desde luego, en el Evangelio según San Juan, los discursos de Jesús son ampliados. Son ampliados. En algunas ocasiones tan amplios que cubren un solo capítulo, un capítulo completo. Y desde luego, esto no es meramente el resultado de la expresión de Jesús. Esto es el argumento teológico que hace Juan a base de la expresión de Jesús. Es decir, Juan lo que hace es que le da un razonamiento al texto, a la expresión de Jesús, y desarrolla el tema. Es como si fuera una predicación. O sea, en el Evangelio según San Juan, lo que vamos a encontrar es esa manera de una predicación. Ahora, el relato de los hechos y de los dichos de Jesús en el Evangelio según San Juan muchas veces es distinto a la forma como están relatados en Mateo, en Marcos y en Lucas. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? No estamos complicando la cosa. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo, si se puede usar en la pantalla. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 22 al 30. Juan 3, 22 al 30. Y vamos a ver ahí un dato interesantísimo, ¿verdad? Donde dice: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea,
Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Hasta el 30. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de la purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir, contesta Juan, ¿no? Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le responde Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda, y eso a él le toca crecer, a mí menguar, ¿verdad? Esa es la lectura de Juan capítulo 3, verso 22 al 30. Ahora, si vamos a Marcos capítulo 1 y verso 14, Marcos 1:14, encontramos entonces que dice: después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Si usted se da cuenta, ese relato es distinto al otro, porque en el otro dice que fue antes de que lo encarcelaran, y aquí dice que fue después que lo encarcelaron. Si vemos a Lucas capítulo 3 y versículo 18, ¿verdad? No se asuste. Lucas 3:18 dice la palabra del Señor, y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Da a entender como si Juan estuviese predicando el Evangelio, y Juan nunca predicó el Evangelio. Juan predicó el judaísmo. El judaísmo, Juan era judío y predicó el judaísmo. Lo único era que él estaba predicando un mensaje de arrepentimiento para los judíos, porque Juan a la sazón no era sacerdote, Juan era profeta, y los profetas eran los que llamaban a Israel y a sus religiosos en unos momentos dados al arrepentimiento. Y si vemos a Mateo capítulo 4 y versículo 12, ¿verdad? Mateo dice: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. O sea, cuando usted nota los datos que presentan los evangelistas con respecto al dato que presenta Juan, uno descubre que no se coincide en el dato particular. Pero eso lo hemos dicho siempre. Lo importante en las Sagradas Escrituras no es que los datos sean exactos, es que la información sea correcta. ¿Ves? Y si hay algo aquí que tiene una correlación perfecta y extraordinaria, es que el ministerio de Jesús con la actividad de Juan el Bautista siempre concurre, siempre coinciden. O sea, yo tendría más dudas a la historia neotestamentaria si fuese exacta que así. Porque pensaría que se pusieron de acuerdo para escribir la misma historia. Y alguna gente dice: pero fíjate que hay unas contradicciones. Y yo le digo: ve a la escuela, ve a la universidad, y cuando te pregunten si Cristóbal Colón vino a Puerto Rico,
Contesta que no, a ver si la vas a sacar buena. No la vas a sacar buena. Ahora, el hecho de que se diga que entró por un lado y que entró por el otro y que entró por el otro, Dávila dice que entró hasta que por Utuado, por el lado Utuado. O sea, el que la historia diga que ellos creen que entró por un lado o entró por el otro, niega el hecho de que vino. No, en lo absoluto. O sea, el dato relevante aquí, de hecho, dentro del marco de la historia, los historiadores a veces tienen un poquito de problemas con los arqueólogos, porque los arqueólogos determinan a veces con menos. Ay, señor, no hay arqueólogos aquí hoy, ¿verdad? La guerra de los arqueólogos y de los historiadores, déjame arreglar lo que iba a decir. La guerra de los historiadores y de los arqueólogos es que los historiadores dicen que los arqueólogos a veces determinan con muy poca evidencia. Y ellos, los historiadores, pues obviamente procuran tener más evidencia para llegar a una conclusión, aunque la evidencia que tengan no sea del todo que se pueda, ¿verdad? Que esté de manera consecuente cada dato uno detrás del otro. Y dice, no necesariamente. O sea, aquí nunca los puertorriqueños y los historiadores puertorriqueños se han podido poner de acuerdo con respecto a la entrada de Cristóbal Colón. Pero nadie niega que aquí vino él. Eso dices tú que por Aguadilla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que cuando uno va al estudio de las Sagradas Escrituras, uno tiene que entender que cada uno de los evangelistas que escribe con propósitos particulares, y los propósitos particulares obviamente son los que van a resaltar, y aquellos que no le sean particular a su intención, aquellos que no le sean particular a su mensaje o a su propósito, simplemente lo van a ignorar o lo van a mencionar de alguna manera soslayada. Pero lo que es importante dentro del proceso, por ejemplo, en el caso de la resurrección de Jesús, hay unos que dicen que había un ángel, hay otros que dicen que había dos, hay uno que dice que estaba sobre la piedra y hay otro que dice que estaba en la cueva, ¿verdad? Entonces, hay gente que se entretiene en eso, ¿no? Para decir, hay contradicciones, mira las contradicciones aquí. Óyeme, lo que es importante de la historia no es la contradicción aparente. Lo que es importante de la historia es que los tres dicen que resucitó. ¿Ven? Entonces, si se hubieran puesto de acuerdo para los tres decirlo, porque los documentos en un momento dado estuvieron uno al lado de otro para poderse comparar y para poderse contrastar, y si alguien hubiera querido, ¿verdad?, hubiera dicho, no, mira, esto vamos a arreglarlo antes de publicarlo, vamos a hacer una edición, ¿verdad?, para arreglar todo esto. Entonces ahí sí se hubiera creado una crisis de fe a mucha gente, porque entonces, ¿y ahora qué creemos de las Escrituras? Porque ahora no sabemos qué es lo que está arreglado y qué es lo que no está arreglado. Ahora, cuando lo vemos tal como está, lo que es importante es lo que resalta a través de la historia. Por ejemplo, en ese caso, la resurrección de Jesucristo. Ahora, por el otro lado, los historiadores o los que narraron la historia de Jesús, los dichos y los hechos de Jesús, lo narran no solamente con propósitos particulares, lo narran inclusive con documentación distinta. Por ejemplo, en el caso de Lucas, Lucas dice que él investigó, y Lucas dice que él no solamente investigó, sino que investigando se dio cuenta que las cosas no estaban en orden. ¿Ven? Ahora, si Lucas dice que él investigó y las puso en orden, entonces, ¿por qué Mateo no lo dice? ¿Por qué Marcos no lo dice?
porque obviamente los recursos de información que utilizó Mateo, que utilizó Marcos, son distintos a los recursos de información que utilizó Lucas. Por lo tanto, los recursos utilizados pues no fueron los mismos, y como consecuencia de ello pues la información tampoco estaba igual. Pero es tan simple como un accidente, un choque de dos carros. La gente va y lo mira, ¿verdad? Y la primera digresión de información la tienen los que chocaron, porque para el efecto muchas veces llaman por teléfono y dicen me chocaron, y resulta que a los dos le chocaron, y tiene que haber uno que lo chocaron y el otro que chocó, ¿verdad? No puede. Por el otro lado encontramos la gente narrando la historia, y narra la historia a veces hasta de manera distinta. A veces dicen que chocó el carro azul con un carro blanco, cuando usted va los dos eran blancos, o dice que era un carro con una guagua y cuando usted va eran dos guaguas, y así. Ahora, lo que no se puede negar es que hubo ¿qué? Que hubo el choque, que hubo el accidente. En el escenario de Jesús con respecto a los sinópticos, ¿verdad? Generalmente se desarrolla en Galilea. De hecho, lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Antes de Galilea, estaba en Galilea o regresaba a Galilea. En el escenario que presenta Juan, él no presenta a Jesús en Galilea. Él presenta a Jesús en Jerusalén y en Judea. Y cuando habla de Galilea, dice que era cuando iba camino a Galilea. O sea, las cosas suceden camino a Galilea. Por ejemplo, en la historia de la mujer samaritana, él iba camino a Galilea. Pero Juan no narra ninguna historia de Jesús en Galilea, porque para Juan las historias de Jesús en Galilea no tuvieron la pertinencia para el propósito que él quiere utilizar. Por el otro lado, en Juan, Jesús está en Jerusalén muchas veces. Y en los evangelios es interesante, pero da la impresión que Jesús fue a Jerusalén una sola vez. Cuando agarró el burrito y se montó en él, hizo la entrada triunfal. Entonces, cuando uno lee, claro, uno puede pensar, decir, mira, yo deduzco, pero no está así de claro. Como por ejemplo en Juan. Juan dice que Jesús estuvo en Jerusalén en una primera fiesta de Pascua, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan y versículo 13, ¿verdad? Juan, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver si lo ponemos ahí en la pizarra para leerlo. Juan 2.13 dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén, ¿verdad? Ahora, si vamos al capítulo 10, y en el verso 22, vamos a ver si es ese, porque tengo aquí, sí, dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era ¿qué? Era invierno. Jesús está de nuevo en otra fiesta que en Jerusalén. O sea, lo que hace entender en Juan es que Jesús fue a Jerusalén más a menudo de lo que fue en los evangelios. Ahora, por el otro lado, es interesante, Lázaro vivía en Jerusalén, en una barriadita, ¿verdad? Pero era de Jerusalén. Y dice la historia que cuando Jesús se encontró con una de las hermanas de Lázaro, le recriminó que había llegado ¿qué? Tarde, ¿verdad? Pero dice que era amigo, y era uno a quien Jesús amaba mucho, y era uno a quien Jesús visitaba. Por lo tanto, para desarrollar una relación de un vínculo
de amistad y de un amigo estrecho, tenía que haber habido muchas visitas de Jesús. Es más, casi las hermanas se lo recriminan. Es como si le dijeran, cuando venías a comer, llegabas rápido, ¿verdad? Usted se da cuenta, cuando usted lee la historia, eso como que está ahí casi metido. Oye, cuando tú venías a comer, tú volabas. Pero ahora te llamamos para que viniera a ver a tu amigo, al que tanto te ama, y mira para allá, llegaste 4 días después y se había muerto. Entonces es una recriminación, pero claro, el dato lo que hace entender es que Jesús fue a Jerusalén mucho más de lo que imaginamos. Ahora, fíjese que a pesar de que en los evangelios sinópticos básicamente no se habla de las veces que fue Jesús a Jerusalén, pero sí se utiliza la oración, el lamento de Jesús sobre Jerusalén, en Lucas capítulo 13 y verso 34. Y en Lucas 13 y verso 34, Jesús está llorando, ¿verdad? Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Lo que quiere dar a entender es que con ese cuántas veces quise, quiere decir que Jesús fue muchas veces a Jerusalén con el propósito de que Jerusalén tuviese una reconciliación con Dios. Así es que cuando miramos los documentos de Juan con respecto a las Pascuas en Jerusalén, nos damos cuenta, ¿verdad?, que por ejemplo, nada más que en las fiestas de las Pascuas, Juan presenta 3 veces a Jesús yendo a Jerusalén. Cuando fue la fiesta de la purificación, en la Pascua de la purificación del templo, cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces, que era precisamente en la fiesta de la Pascua, y cuando entró a Jerusalén en la crucifixión, para la crucifixión, que obviamente es la tercera vez. Así es que esto hace entender que de la forma y manera como Juan presenta el ministerio de Jesús, da un cuadro más o menos de los 3 años del ministerio de Jesús. Porque en los sinópticos se habla solo de una Pascua. Y si se habla solo de una Pascua, da la impresión, ¿verdad?, que una Pascua se fue una sola vez. Pero si se habla de 3 Pascuas, y las Pascuas eran celebraciones anuales, pues entonces da a entender que había, en el caso de Juan, hay una información mucho más amplia del ministerio de Jesús, aunque hay menos dichos, hay menos parábolas, o no hay parábolas, y hay un sinnúmero de datos que no aparecen presentados en el Evangelio según San Juan. Ahora, por el otro lado, luego, en el Evangelio según San Marcos, vamos a encontrar, en el Evangelio según San Juan, también se difiere en algunos hechos relatados por los sinópticos. Por ejemplo, la purificación del templo, Juan la coloca al principio del ministerio de Jesús. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 13 al 22, note cuán cerca está la purificación del templo en la narrativa de Juan, ¿verdad? Dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos,
subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. ¿Ya? A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Verdad? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. ¿Verdad? Entonces dice, entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo. Respondió Jesús: y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo. Le responde: veralo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, ¿verdad? Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Note bien que Juan da una explicación de los dichos de Jesús, que en los evangelios sinópticos no necesariamente se encuentra. Aquí él dice: mira, cuando Jesús dijo esto, los discípulos pensaron en esto, y cuando expresó esto otro, nadie lo entendió, pero cuando resucitó, entonces entendieron los discípulos. Es decir, Juan da explicaciones de los dichos y de los hechos de Jesús. Ahora, como lo que estamos es haciendo una comparación de Juan con los sinópticos, si vamos a Marcos capítulo 11, verso 15 al 17, ¿verdad? Encontramos: llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían, horcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Si usted observa bien, esto está enmarcado tanto en Mateo, tanto en Lucas, tanto en Marcos, como si fuera parte de las últimas cosas que hizo Jesús. Prácticamente lo ponen como si fuera hecho por Jesús cuando entró a Jerusalén. En el caso de Juan, Juan lo coloca en la primera vez, al principio de su ministerio. Y de hecho, como han pasado 3 años, entonces él ve la necesidad de hacer el comentario de que cuando Jesús resucitó, los discípulos se acordaron de lo que había dicho cuando entró al templo. O sea, estos datos no se presentan para crear confusión en la mente de nadie. Estos datos se presentan para que podamos ver cómo cada uno de los autores interpreta las Escrituras desde una óptica distinta, desde una óptica diferente. Y desde luego, yo bendigo a Dios porque sea así. Porque cada uno de ellos lo presenta dentro del marco de su propósito, dentro del marco de su intención. Porque a fin de cuentas, narrar los dichos y hechos de Jesús por meramente narrarlos no tiene ningún propósito en la fe cristiana. El propósito es precisamente el de marcar los dichos y los hechos de Jesús, como bien lo enseña Juan, como bien lo plantea Juan,
Esto era parte de las cosas que que se habían profetizado de él. Por eso, fíjese cómo termina. Dice que los discípulos entendieron. Juan termina diciendo, los discípulos entendieron muy bien y creyeron a las palabras de Jesús como resultado de las palabras que estaban en las Escrituras. Y las palabras que estaban en la Escritura de lo que trata es del Antiguo Testamento. Así es que todas estas diferencias que podemos encontrar tienen explicaciones. Hay un historiador, ¿verdad?, llamado Eusebio, un historiador más o menos del año 300 después de Cristo. Y Eusebio dio una explicación a estas cosas que yo estoy planteando. Y mire lo que planteaba Eusebio en su documento eclesiástico 5:24, ¿verdad? Eusebio decía, Mateo predicó al principio al pueblo hebreo, cuando se marchó para predicar a otras naciones. Ese es Eusebio. Si quiere discutir con él, vaya a Geló del tiempo y mire para atrás y llegue 300 años después de Jesús, ¿verdad? Él dice, Mateo predicó al principio al pueblo hebreo, cuando se marchó para predicar a otras naciones. Antes de irse, escribió su relato de la vida de Jesús en hebreo, y así compensó por la falta de su presencia a los que tuvo que abandonar, dice Eusebio. Entonces dice también Eusebio, después que Marcos y Juan publicaron sus evangelios, Marcos y Lucas, perdón, publicaron sus evangelios, Juan seguía predicando oralmente la historia de Jesús. Por último, se puso a escribir por la siguiente razón. Ya existían 3 evangelios y él daba crédito a ellos, pero faltaba en ellos el relato de lo que Jesús había hecho al principio de su ministerio. Así que Juan puso lo que otros habían omitido antes de que metieran a Juan el Bautista a la cárcel. Y desde luego, el planteamiento de Eusebio hace sentido, porque cuando usted lee a Juan, una de las cosas que hace Juan es distinguir el inicio del ministerio de Jesús antes que metieran a Juan a la cárcel. Ahora, para Eusebio, Juan contiene los primeros hechos de Cristo, mientras que los otros hacen un relato de la última parte de su vida. Desde luego, esta es una conclusión de Eusebio, que analiza la historia de la iglesia y la comparte dentro de su historia, dentro de su información. Ahora, una cosa es bien segura, sobre todo esto que hemos dicho de Juan, comparándolo con los evangelios sinópticos. Si Juan difiere, no es por ignorancia o por falta de información. Si bien es cierto que omite, no es menos cierto que abunda. Y desde luego, cuenta cosas que los otros no contaron. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas no contaron las bodas de Caná de Galilea. Quien único cuenta las bodas de Caná de Galilea es Juan. Y desde luego, cuando Juan la cuenta,
se toma el cuidado de plantearlo como que es el primer ¿qué? ¿Ves? Como que es el primer milagro. Por lo tanto, la tesis de Eusebio, el planteamiento de Eusebio es bastante lógico, porque está diciendo, mira, si aquí lo que es importante dentro del proceso es que Juan cuenta lo que los otros no contaron, y lo hace con un propósito totalmente distinto a los demás. Ahora, por el otro lado, Juan cuenta la conversión de Nicodemo. Los demás hablan de Nicodemo, pero no cuentan su conversión. Es más, cuando narran la historia de la resurrección los demás, hablan de uno, amigo, pero no lo mencionan directamente. El único que habla directamente de Nicodemo es Juan. Por el otro lado, la historia de la mujer samaritana, el único que la cuenta es Juan. La resurrección de Lázaro. Cuando usted toma la historia, por ejemplo, de la mujer que rompe el frasco de alabastro y lo tira, y se habla y se infiere que es una de las hermanas de Lázaro, como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de haberle resucitado a su hermano. Pero la historia como tal no está contada en los evangelios, está contada en el evangelio, en los evangelios sinópticos, está contada solo en el evangelio de Juan, el lavatorio de los pies de los discípulos. Jesús le lavó los pies a los discípulos, y donde único se cuenta la historia del lavatorio es precisamente en el evangelio según San Juan. La enseñanza sobre el Espíritu Santo. La enseñanza sobre el Espíritu Santo, quien único la cuenta es Juan. Por lo tanto, cuando miramos el Evangelio según San Juan, claro, los demás son ricos en parábolas, los demás son ricos en hechos y dichos de Jesús, pero este se presenta como un evangelio completo, porque es un compendio ¿de qué? Del ministerio de Jesús en sus 3 años. Juan toma ese cuidado. Otro dato de Juan es que identifica hechos con los discípulos. Por ejemplo, si vamos un momentito al capítulo 11 y verso 16 del Evangelio según San Juan, 11:16. Dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros, vayamos también nosotros para morir con él. Mire, en los otros evangelios Tomás no habla. No se le menciona. Juan lo pone a hablar. Por fin Tomás dijo algo. ¿Verdad? Y dijo algo bueno. Vayamos también con él nosotros para morir juntamente con él. En el capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 40 al 41. ¿Verdad? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Y en el verso 41 dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Si vamos al capítulo 6, verso 8 al 9, porque Juan lo menciona 3 veces, Andrés. Dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados.
Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y si vamos al capítulo 12 y el verso 22, dice, Felipe fue a decirlo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Es decir, en el caso de los sinópticos, cuando se habla de la multiplicación de los panes y de los peces, lo único que se dice es que vino un discípulo. Es más, hay gente que dice que el que pudo haber venido fue Pedro, porque parece que en la mente de los cristianos, el único que habla en los evangelios es Pedro, ¿no? Pues cuando no se nombra, no se identifica el nombre, pues uno casi dice, pues ese tuvo que haber sido Pedro. Pedro paga todos los platos rotos, ¿no? Pero aquí notamos que Juan dice, no, el que fue donde Jesús para decirle, mira, hay un muchacho que tiene unos panes y tiene unos peces, dice, fue Andrés. Por el otro lado, cuando vamos al capítulo 6, versículo 5 al versículo 7, ¿verdad? Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una grande multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Verdad? Y en el verso 6 dice, esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque ya él sabía lo que iba a hacer. O sea, Juan da una explicación, ¿verdad?, del propósito, del por qué Jesús hace unas expresiones. Ahora, por el otro lado, Juan identifica a quién se le hizo, o quién fue el que hizo la mención, quién fue el que planteó la pregunta. Por el otro lado, en el capítulo 12, en el verso 4 y en el verso 5, ¿verdad? Dice, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿verdad? ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Entonces, usted nota que Juan abunda en unos datos que los evangelios sinópticos no abundan. Lo plantea y menciona el nombre. Por el otro lado, hay otro dato interesante. Es que, por ejemplo, los demás dicen que la multiplicación de los panes, pues eran panes. Pero Juan dice que los panes eran ¿de qué? De cebada. De cebada. Los peces, chopas. Hay un pececito bien rico, ¿cómo se llama? Un pececito que se da por acá por Arecibo. El cetí, era el cetí. Qué ricos son, ¿verdad? Pero él dice aquí, eran de cebada. Entonces, fíjese que cuando hubo la tempestad, Juan dice algo que los demás no dicen. Él dice que habían remado de 5 a 6 kilómetros. Vamos al 6:19, ¿verdad? Cuando se narra la tempestad, Juan 6:19, dice, habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Cuando se da la boda de Caná de Galilea, note bien, los demás, bueno, no lo mencionan, pero él dice, había 6 tinajas de piedra en la boda de Caná, llenas de agua. O sea, cuando crucifican a Jesús, él dice, 4 soldados se echaron suerte. ¿Con qué? Con la túnica. Por el otro lado, dice que cuando hubo el evento de la resurrección, cuando hubo el evento para irlo a enterrar, dice que la mezcla de mirra y aloe que llevaron era
de 100 libras. Y entonces cuando habla de la historia de la mujer que rompió el perfume, ¿verdad? Dice que el perfume se extendió por toda la casa. Así que aquí hay un dato interesante en el documento de Juan. Los demás no dicen eso. ¿Y por qué él lo dice? ¿Alguien me puede decir por qué él lo dice? Él lo dice, ¿sabe por qué? Porque él estuvo presente. O sea, sí, Lucas allí no estuvo, escribió, él no estuvo ahí. Lucas investigó, pero no estaba presente. Marco era un mocoso. Escribió, pero cuando estas cosas sucedieron, él era un muchacho. Y él no estaba presente. Mateo, según la tesis de Eusebio, Mateo escribió porque quería dejar ¿qué cosa? Quería dejar constancia de su ministerio y de su apostolado porque se iba. Juan dice, no, pero yo puedo contar cosas que los demás omiten porque yo estaba allí. Además, yo conozco mejor los procedimientos porque Lucas no puede conocer mejor que yo las cosas de Jerusalén. Así que yo me meto a Jerusalén con Jesús y cuento las cosas porque yo sí sé de Jerusalén. Yo sí conozco a Jerusalén. Por ejemplo, cuando leímos el planteamiento de que destruyan este templo y en 3 días, dice que allí dijeron ha costado 42 años de construcción. Ese dato lo presenta Juan, porque Juan dice, yo sé cuánto tiempo duró la construcción. ¿Se da cuenta? Cuando hay el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, él dice, los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque yo conozco el contexto histórico de la interacción de samaritanos y de judíos y sé qué es lo que está pasando dentro de ellos. Cuando plantea, vamos a verlo en el capítulo 4 y versículo 9, porque va y después me dicen otra cosa, pero vamos a verlo mejor. Capítulo 4, Juan 4, 9, dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Así es que esta mujer está frente a Jesús porque sabe que Jesús es judío. Le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí si ustedes en su naturaleza no tienen trato con las mujeres? Ese dato lo conoce Juan. Él dice, yo lo puedo aportar al documento, a mi evangelio. Yo lo puedo. Conocía muy bien la geografía de Palestina. Mejor que Lucas. Mejor. Esta es mi hija, pero va a tener que esperar. Mejor que Lucas. Porque fíjese que él habla de que había 2 Betanias. Contéstame, por favor. Es que hoy llegó mi hija y uno de mis nietos llegaron de Brasil y todavía yo no los he visto, pues llegaron ahorita. Así que, y entonces, por el otro lado, habla de la Caná que estaba en Galilea y habla de Sicar como una que está cerca de Siquem. Lo que hace entender es que Juan tiene un dominio extraordinario ¿de qué? De la geografía palestinense. Cosa que los demás, oiga, digo, tal vez Mateo, Marcos, no se sabe,
Pero Lucas no necesariamente podía tener el dominio de Palestina, geográficamente hablando, como lo tenía Juan. Fíjese que Juan habla de la puerta de las ovejas y habla del estanque que había, ¿dónde? Allí, ¿verdad? Y habla también del estanque de Siloé, y habla del pórtico de Salomón, y habla del torrente de Cedrón, y habla del sitio del losado que se llamaba Gábata. Y dice y describe. ¿Cuántos han ido a Jerusalén aquí? A Israel, ¿verdad? Han llegado allí a la tumba de Jesús y han visto hacia el Gólgota, ¿verdad? Y han escuchado a los guías de allí que dicen, nadie puede precisar exactamente, pero donde más o menos estamos parados, ustedes miran hacia esa piedra y ¿qué ven? Y preguntan, ¿verdad? Y cuando preguntan, ¿qué uno contesta? ¿Qué es lo que uno ve? ¿Verdad? Uno ve una piedra que parece que una calavera, ¿verdad? Pues dice, pues esa información nosotros la podemos dar como resultado de que Juan lo cuenta. Es Juan el que dice que el área del Gólgota es un lugar muy parecido a una calavera. Entonces, desde luego, cuando los que están allí a cargo de aquel escenario majestuoso, pues van moviendo, ¿verdad?, al turista, al peregrino, y lo llevan allí y lo ponen en esa esquina, le dicen, miren para allá, ¿qué ven ahí? Ah, parece una calavera. Bueno, pues por eso es que nosotros estimamos que aquí fue la resurrección de Jesús y allí fue su muerte. Porque obviamente la descripción palestinense que tiene Juan, ¿verdad?, pues demarca, ubica precisamente la muerte de Jesús en ese lugar y el entierro de Jesús en el lugar donde se estima. Desde luego, 2000 años después, pues, eso. Pero a mí lo que me maravilla, por lo menos del guía que me tocó a mí, aunque todos los guías que hay son cristianos, es cuando le dicen a la gente, si usted vino a ver aquí la tumba de la resurrección de Jesús, usted va a sufrir una gran decepción, porque yo tengo que decirle que esto no necesariamente es la tumba, no sabemos si es la tumba, no hay manera de poderlo precisar, pero yo sé que Jesús resucitó, no porque vengo a ver la tumba, yo sé que Jesús resucitó porque veo al resucitado en el rostro de ustedes. Qué bueno, pues gloria a Dios por eso. Así que hay un dato también interesante. Y es que pudo haber existido varias motivaciones para Juan escribir. Pudo existir varias motivaciones. Pero hay una motivación que de seguro no necesariamente es la más importante, ni es la principal, pero de seguro es una motivación que estaba evidente en Juan. ¿En qué año Jerusalén fue destruido? En el 70. Juan escribió, se estima que escribió, algunos lo fechan 80, 85, otros lo fechan 90, 95, hay quienes llegan 90 a 100. ¿Ah? ¿Verdad? Lo que quiere decir es que cuando Juan escribe, Jerusalén estaba ¿qué? Destruida. Y probablemente una de las razones que mueve a Juan a describir con precisión
es precisamente para que nunca se olvide geográficamente el lugar donde acontecieron los hechos y los dichos de Jesús. Y a mí me parece que eso es extraordinario, ¿verdad? Que, o sea, pueden existir razones mucho más fuertes, pero esa tuvo que haber sido una de las razones. O sea, si fue en el 70 Jerusalén destruida, y vamos que como más cercano escribió en el 90, han pasado 20 años, óigame, y una casa destruida 20 años después, imagínese una ciudad destruida 20 años después. Entonces, ¿qué hace Juan? Dice, espérate, Mateo, Marco, Lucas contaron las historias, dijeron los sitios, pero no describen. Y él empieza a describir y ubica a Jesús en los lugares donde los demás obviaron. Por eso el documento de Juan es un documento importantísimo y sumamente necesario. Ahora, ¿dónde se escribió? Lo más cercano es que se escribió en Éfeso. Éfeso. El Evangelio según San Juan se escribió en Éfeso. Y obviamente se escribió entre el año 90 al año 100 después de Cristo. El Evangelio se había desplazado al mundo gentil ya para esa fecha. Ya el Evangelio, por lo menos la proclamación de la resurrección de Jesús, la proclamación de la resurrección de Jesús ya tendría fácilmente unos 57 años. Y no podemos perder de vista que dentro de la historia bíblica la conversión era una conversión multiplicada. O sea, en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3.000 y en el segundo se convirtieron 5.000. Y eso quiere decir que la expansión del Evangelio al mundo gentil fue una expansión explosiva, extraordinariamente explosiva. Así que la iglesia, en el momento en que se escribe el Evangelio según San Juan, ya no era tanto judía, era más bien gentílica. Y desde luego el pensamiento griego estaba mucho más enraizado en la mente de la gente que aún de los mismos cristianos que el pensamiento judío. Y desde luego el cristianismo ahora tenía que plantearse con unos términos nuevos y con unas nuevas categorías. Por ejemplo, Juan obvia por completo la genealogía de Jesús. Mateo presenta y Lucas también la presenta, pero para Juan la pregunta es simple: ¿qué sentido tiene para el mundo gentil la genealogía? Si mientras menos lo vincule con el judaísmo, mejor. ¿Se da cuenta? Pues no hay por qué poner genealogía. Por el otro lado, no hay que hablar de la descendencia davídica de Jesús, porque a fin de cuentas, mientras le hablemos a los helenos de las raíces políticas y sociales de Jesús, es mejor. No hacía ningún sentido para los helenos, para los gentiles, el enfoque de un Jesús Mesías. No era necesario. Es más,
nosotros en Occidente estamos más vinculados con el proceso judeo-cristiano que lo que están los cristianos de Oriente. Los cristianos orientales no les interesa para nada todo el espectro de la vida del Mesías conectado con el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos presentan más bien el enfoque neotestamentario, el testimonio de su resurrección, sus dichos y sus hechos. Porque a fin de cuentas, a un gentil, hablarle de que él es el Mesías. Ese fue el error de Pablo, precisamente cuando llega a Atenas, ¿no? Que dice, ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo presento? Porque él no quería presentarlo como Mesías. Pero fíjese a lo que concluye: no lo presentaré como Mesías, pero lo presentaré como el crucificado. Como el crucificado, como el que muere por nuestros pecados, como el vehículo que nos reconcilia con Dios, como el vehículo que consigue hacer la paz con el Eterno, como aquel que nos conecta con el mundo, con el mundo de la perfección, con la perfección que es Dios. Así es que Juan tiene una relevancia y una importancia extraordinaria como documento evangélico. Porque si el evangelio de Juan no hubiera existido, oiga, muy poca gente de la gentilidad hubiera sido alcanzada por el evangelio. Porque sentarse a explicarle a un judío todo el fenómeno de la genealogía hubiera sido muy tedioso. No hubiera surtido ningún efecto. Así es que Juan utiliza un concepto distinto, ¿verdad? Las grandes concepciones de los griegos eran, número uno, la concepción del logos, palabra y razón. Para el griego, en Dios no solamente está la fuerza de la palabra, sino también está la fuerza de la razón. Es decir, la palabra creó, pero la razón puso orden. El Evangelio de Juan entonces se presenta para el mundo griego como es correcto. El orden es el resultado de la mente de Dios. La palabra crea, la mente de Dios ordena. Y es dentro de la mente del Eterno que está, ¿qué cosa? No solamente el orden de las cosas, sino el proceso de la reconciliación con Dios, que es parte del orden. Y en esto Juan, entonces, se separa por completo de la concepción evangélica judía de los evangelios sinópticos para presentar un evangelio que tenga ¿qué? Respuestas helenistas, respuestas griegas. Por ejemplo, los griegos entendían que lo que le da al hombre la capacidad de pensar, de razonar y de saber es el logos, que mora en el interior del hombre, lo que hace realmente pensante al hombre y lo hace racional. ¿Y cómo comienza Juan su documento? Dice, pues en el caso de Dios, Jesucristo es ¿qué cosa? El logos. Jesucristo es precisamente esa esencia que está en el interior de Dios, que lo hace pensar, razonar, saber.
en esto nuestros amigos testigos de Jehová pues van a tener una serie de dificultades, ¿no? Porque para Juan, la respuesta que Juan da con respecto al Cristo es la respuesta del pensamiento griego. El pensamiento griego plantea ¿qué cosa? Mira, todo fue creado como resultado de la palabra y como resultado de la razón. Razón y palabra crearon todas las cosas. Y a ese elemento de razón y palabra, obviamente, está la mente del creador. Y la mente de ese creador es resultado de un logos, que es precisamente la razón y la palabra en su interior. ¿Y qué dice Juan? Juan dice, ese elemento de razón y de palabra que está en el interior es Cristo. O sea, es un evangelio, podemos decir, distinto, ¿verdad? Al de Mateo, al de Marcos y al de Lucas. No es un evangelio distinto. Es el evangelio que los griegos pueden entender. Por eso que le pones al principio del verbo. Sí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque si está en el interior, es Él. O sea, no es como se concibe en una interpretación vaga que se hace pensar que Cristo es una creación de Dios. No. O sea, yo no he creado nada de mí. ¿Verdad? O sea, lo que hay en mí es integral en mí. No hay una cosa separada de mí, ni distante de mí. Obviamente podrán agarrar mi corazón y sacarlo, pero el gran problema es que si sacan mi corazón, como es parte de mí, el cuerpo dice, sin él no puedo vivir. Juan va a plantear el evangelio dentro de un contexto distinto. El evangelio es el mensaje de un Dios que se revela en la persona de Jesús. Esa mente que es el logos en el mundo griego, esa mente, ¿verdad? Esa mente que ustedes siempre han estado fascinados, porque los griegos estaban fascinados por el logos. El logos es la esencia del ser. Porque lo que hay de mí, físicamente hablando, ¿qué pasa? Desaparece. Pero lo que hay en mí del logos no desaparece jamás. Es la mente. Entonces, desde luego, el mensaje que va a enviarle Juan a nuestros queridos amigos gentiles, griegos, es la mente de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿cómo pudiera pensarse que mi mente es creada por mí? ¿Qué hay de mí primero? ¿Mi cuerpo o mi mente? O si lo hago a la inversa, ¿qué hay primero de mí? ¿Mi mente o mi cuerpo? Pues ninguna de las anteriores, ¿verdad? Lo que me hace un ser integral es que tanto mi cuerpo como mi mente van juntas. Por lo tanto, pensar que Jesucristo es un ser creado es entonces decir que Dios no tuvo mente hasta que no lo creó. Y estaríamos entrando en una gran herejía, ¿verdad? Para el mundo, para el pensamiento teológico de Juan, la mente de Dios se hizo carne. Y esa mente de Dios habitó entre nosotros.
La otra concepción que tenía el mundo griego, y con esto nos detenemos, ¿verdad?, es que era la concepción de los dos mundos, el pensamiento filosófico platónico, ¿verdad?, donde había un mundo de sombras y el mundo nuestro, ¿verdad?, un mundo real del que copiamos de manera pobre y pálida, y el otro, un mundo que es invisible, pero que es real. Ese era el pensamiento platónico, ¿no? Entonces se llegaba, en el pensamiento de los griegos, se llegaba a decir que todo lo que existía aquí era una pobre copia de lo que se concebía, ¿verdad?, por la mente allá. Entonces, esta filosofía platónica de las formas o de las ideas llevaba al pensador griego a una conclusión: en algún lugar está lo perfecto de lo imperfecto que está acá. Esa es la filosofía griega. En algún lugar, si aquí está lo imperfecto y nosotros hemos copiado lo imperfecto, quiere decir que en algún lugar está el modelo, está lo perfecto. Entonces viene Juan en el Evangelio, en su Evangelio, les dice: mira, Cristo es la realidad de lo perfecto que ha descendido aquí a la tierra. La palabra que usaban los griegos para realidad, para el concepto de la realidad perfecta, es aletinos, ¿verdad? Y si nosotros miramos el Evangelio según San Juan, vamos a la pantalla de nuevo, en el capítulo 1 y versículo 9, y con esto me detengo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 9, dice Juan de Jesús: esa luz verdadera, esa luz perfecta, la que alumbra a todo ser humano, venía ¿qué?, a este mundo. Es decir, si ustedes los helenos han sostenido por años de años que hay un mundo perfecto del que nosotros somos copia, pues ahora yo les voy a decir que esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, ha venido a este mundo. En el capítulo 6 y en el verso 32, mire cómo dice ahora, capítulo 6 y verso 32: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Pues claro, porque los griegos decían que hubo un milagro de un pan que descendió del cielo. Ah, pues ese pan es perfecto. Entonces Jesús les responde a través de Juan, ¿no?, en el mensaje que está enviando Juan a los griegos. Dice: sí, ese pan que lo envió Dios, según el entendimiento de ustedes, ese pan que envió Dios es mi papá, ese es mi Padre. Por el otro lado, si vemos el 8:16, dice: y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Es decir, Jesús está afirmando en el Evangelio según San Juan el lugar de su ascendencia. Yo vengo ¿de dónde? Yo vengo de lo perfecto. Yo represento aquí lo perfecto. Pero esa representación de lo perfecto, ya Juan ha dicho que Él es la mente de Dios, el Logos de Dios. Si miramos el 15:1, y con esto paramos, ¿verdad?
Jesús dice, yo soy ¿qué? Yo soy la vid verdadera. Porque ellos decían que aquí hay una uva que es que la uva de aquí es que es un reflejo de la uva perfecta que está ¿dónde? Allá, en el mundo de lo perfecto. Entonces Juan recoge el mensaje de Jesús para interpretarlo, para reinterpretarlo y ahora dárselo a los gentiles, donde Jesús está diciendo, mira, yo soy la vid verdadera. Eso nos explica a nosotros por qué Jesús Juan toma algunos pasajes y otros no los toma. Porque aquellos pasajes que no puedan dar una explicación al mundo griego, a Juan no le sirven para nada. Por lo tanto, si no puede usar los dichos y hechos de Jesús para darle una explicación a los griegos, no se necesita. No se necesita. Ahora, todos los dichos de Jesús, todas las expresiones de Jesús, todos los milagros de Jesús que sirvan para demostrarle a los griegos que Jesús es la mente de Dios, es la esencia de lo perfecto, es el logo hecho carne, habitante, eso Él lo va a utilizar. Por esa razón, Juan omite y amplía. ¿Se da cuenta? No podemos llegar más, porque hasta aquí. ¿Ah? Él adapta su mensaje al receptor, desde luego. Ahora, el martes que viene vamos a trabajar sobre los hechos milagrosos de Jesús en Juan y vamos a ver las narrativas de los milagros de Jesús, no con el prisma de Mateo ni con el prisma de Lucas. Verá que aparece uno para gritar, hijo de David. Allá está bien, funciona, pero Juan dice, acá no. Acá tiene que dar una respuesta distinta. Y de hecho, si usted nota a Pablo en un momento dado, Pablo afirmó el estilo de Juan cuando dice, con los griegos me hice ¿qué? Griego, y con los judíos me hice judío. Cuando tuve que hablar del ministerio de Jesús en el lenguaje judío y en el pensamiento judío y en el entendimiento de los judíos, presenté a Jesús para que ellos lo entendieran así. Pero cuando tuve que venir a los griegos para hablar de Jesús, entonces hablé a los griegos de Jesús de la forma que los griegos podían entenderlo. Y a mí me parece que eso es una maravilla del Evangelio. ¿Verdad? Para que de alguna manera entonces se encuentren con Dios. A mí me parece que eso es una maravilla. Es una maravilla y que tenemos nosotros que aprender, porque a veces queremos hablarle de Jesús a alguna gente con el lenguaje y el contexto y el pensamiento y la forma en que nosotros lo hablamos, y en lugar de darle claridad al pensamiento de la gente, los confundimos. Por allá había uno que estaba predicando un día a un grupo de muchachos del barrio y le decía, porque yo no soy de este mundo. Entonces los invitó a convertirse y ninguno de ellos se convirtió. Y un amigo mío que estaba allí, que se convirtió luego, pues dice que cuando el muchacho se fue después del mensaje, pues ellos dijeron, oye, pero fíjate cómo ese muchacho se trastornó de la cabeza. Dice, pero sí, porque fíjate que él se crió con nosotros aquí. Él jugaba con nosotros pelota, jugaba con nosotros, y ahora dice que no es ni de este mundo. Ahora él dice que no es ni de este mundo, y pues se trastornó. Entonces, con esa forma, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer? Pues no, mira, está trastornado. Ahora, cuando porque muchas veces, claro, para nosotros hablar acuñando expresiones judías y acuñando expresiones religiosas, pues nosotros no las entendemos de lo más bien.
Por eso yo admiro tanto, y termino con esto, por eso yo admiro tanto el éxito del ministerio de Billy Graham. ¿Y sabe cuál ha sido el éxito del ministerio de Billy Graham, verdad? Que su predicación, mientras más sencilla, mejor. ¿Por qué? Porque a veces le queremos predicar a un pecador dándole un curso teológico. Y el pobre hombre no entiende ni papa de lo que le estamos diciendo. Bueno. Es que viene el dicho, cuando fueres a Roma, haz lo que viene. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que usted quiera añadir? Su comentario es bienvenido. Su pregunta es menos bienvenida, pero... Matthew Henry dice que Juan se retiró y fue en su vejez, dirigió una iglesia en Asiria, y ahí es que escribe el libro de Matthew Henry escribió en el siglo XVIII. ¿Algún otro comentario? Adelante. La teología de Juan, yo mirando que lo que tiene la teología de prosperidad, de ahí se sacan los números de la prosperidad, ahí ellos sacan cuántos litros caben en 6 tinajas, entonces ahí vendían la botella a no sé cuánto. Sí, bueno, porque cada cual... Por eso, sí. Pero mucha gente va a interpretar lo que pasa. Sí, lo que pasa es que la intención de Juan, claro, la intención de esta gente es buscar la forma de justificar sus planteamientos. Sí, pero la intención de Juan es demostrar que él estuvo presente. Porque si usted se da cuenta, Lucas nunca acompañó a Jesús. Marcos tampoco. Entonces, sí, porque Pablo fue el mentor de Marcos. Entonces, Lucas, pues, era gentil. O sea, no fue de los 12 discípulos. Mateo, sí, pero Mateo, su enfoque teológico es un enfoque que Juan no puede utilizar porque es un enfoque judío. Entonces, desde luego, el Evangelio según San Juan era sumamente necesario, pero antes las cosas han ido cambiando y han ido cambiando como resultado de la forma y manera como piensa la iglesia hoy. Pero yo recuerdo que 40 años atrás, 45 años atrás, cuando una persona se convertía, le recomendaban que leyera el Evangelio según San Juan. Ahora, pues, claro, con abundancia de pensamiento teológico, fíjense que ha cambiado, que ahora se le recomienda a la gente que lea Lucas. Pero 45 años atrás, un recién convertido decía, léase a Juan. ¿Y por qué léase a Juan? Porque Juan es el campeón, juntamente con Pablo, de la evangelización helenista. Y qué interesante, ¿verdad? Era un judío, pero enfocó su evangelio al mundo helénico. Bueno, no teniendo nada más que preguntarse, porque nadie preguntó. Hay unas cositas allá afuera, Becky, ¿cómo es la cosa?